pues evidentemente me uno a las felicitaciones. Me sorprendió el trabajo final, ¿no? Es decir, yo que he seguido una lectura contigo desde hace 2 años, de pronto ver el producto final me sorprendió y me gustó. Bueno, hay 2 cosas que rescato sobre todo, que un poco mis compañeras ya han hablado de ello. Uno es el trabajo que hiciste con las adolescentes en la Agencia 57, ¿no? La manera en cómo entraste en la institución, organizaste un taller sobre sexualidad, empezaste a partir de ahí a conocer cómo funcionaba la institución y a partir de ahí también te acercaste a las adolescentes, ¿no? Digamos, toda la problemática metodológica que planteas en el trabajo. La otra cosa que rescato es el esfuerzo que hiciste por mirar el campo desde una perspectiva teórica y diría que le llamaría que es una perspectiva postcolonial, ¿no? Y eso me parece que no es cualquier cosa, porque generalmente nos enfrentamos con muchas dificultades a la hora de tratar de pensar nuestros campos de investigación desde lo que dice Spivak, por ejemplo, ¿no? Primero entender a Spivak, ¿no? Y luego intentar ver el campo a partir de una mirada como la de Spivak. Y me parece que eso es un gran mérito, pero creo que también ahí hay un problema, ahí me pareció que ese puede ser como el origen de un problema que ya te han comentado Tere y Mónica, y es que, bueno, entre teoría y práctica siempre hay relaciones complicadas, es muy difícil pasar de una a otra, y entonces a veces la teoría se convierte en una especie de camisa de fuerza, ¿no? Que uno quiere encontrar ciertos términos en el campo a como de lugar. Y entonces me parece que ahí es cuando surgen estos términos que no son muy convincentes, como terrorismo de Estado, el estado de excepción, la violencia sexual, la tortura, el racismo, el sexismo de las políticas criminalizadoras del Estado. En fin, me parece que ahí sí falta como argumentación y falta pensar más la relación entre teoría y práctica. Porque, por ejemplo, yo me preguntaba lo de la edad, ¿no? Que tú solo ves el problema de la edad, del examen que les hacen a las niñas en la institución, solo lo ves desde una idea de criminalización por parte del Estado. Y a mí me parece que lo de la edad da para mucho, porque finalmente el asunto de la edad es la única, es la justificación de la institución misma. Es decir, toda la organización de esa institución gira alrededor de ese examen sobre la edad, porque si no, no tendría sentido. La institución, no tendría sentido nada de la reglamentación de la institución. Entonces hubiera sido tan interesante como abrirse la posibilidad de ver cómo está jugando el problema de la edad y por qué es tan importante, porque la institución se está jugando con ese examen, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero lo que me gustaría ahora es hacerte una serie de comentarios que me han hecho pensar mi propio trabajo de investigación y que creo que a lo mejor te pueden servir para pensar esta investigación en el futuro, ¿no? Un poco también quiero contar el proceso de mi lectura de tu trabajo, porque, como te dije al principio, me sorprendió esta lectura final. Y bueno, empezaría con el título. Pues el título desde el principio me metía ruido, o sea, no lo entendía. La escucha como ética, la audibilidad de las adolescentes criminalizadas en el sistema de justicia mexicana. O sea, no sabía cómo entenderlo. Me preguntaba si el título daba por sentado dicha audibilidad, ¿no? Es decir, si estabas partiendo de la idea de que sí hay una audibilidad por parte de la institución. Y me preguntaba quién escuchaba al otro, si la institución o tú. Y luego decía, bueno, lo que me estás diciendo es que eres tú la que logró escuchar a las adolescentes porque seguiste una metodología determinada, ¿no? Entonces tenía, digamos, toda esa confusión, ¿no? O sea, me parecía, para decírtelo en pocas palabras, que en el fondo el título estaba diciendo: la investigación muestra que la institución me escucha y que mi dispositivo de investigación, o sea, hablando yo por ti, mi dispositivo metodológico sí puede escuchar el testimonio de esas niñas. Entonces, eso me metía, ¿no? También me pareció desde el principio que el trabajo estaba partido en 2. Por un lado, la institución y el camino que sigue una denuncia inexistente, y por el otro, tu trabajo de intervención. O sea, siempre discutimos eso, de que yo veía que había 2 cosas ahí y que no lograba acabar de relacionarlos, ¿no? Para decirlo en tus términos, de un lado estaba toda la literatura sobre la violencia en estados postcoloniales y del otro la escucha del dolor de voces subalternas. Y bueno, a mí me parece que esa es una discusión teórica bien interesante, o por lo menos algo que yo he estado pensando. A mí la relación entre poscolonialidad y subalternidad no me parece que se dé automático, sino que hay que pensar, ¿no? Entonces yo creo que esto, un poco tu trabajo estaba dividido así. Además, siempre me confundió la paradoja en la que está metida tu trabajo,
que intenta seguir el proceso de una denuncia que nunca se puso. Y me parece que esa paradoja da para pensarse mucho más, ¿no? O sea, porque finalmente hay todo un juego de simulación alrededor de las instituciones. Porque todo el mundo, o sea, tú haces una investigación de una denuncia que no existe. Y no solo no existe la denuncia, sino nadie sabe qué hacer en el caso de que se ponga una denuncia. Y le preguntas a uno y le preguntas a otro y nadie sabe qué decir de la denuncia porque no existe la denuncia. O sea, dentro del sistema ni siquiera cabe la denuncia, según yo, ¿no? Entonces, bueno, eso da para mucho, ¿no? O sea, ¿cómo, primero, de tu parte, cómo organizar una investigación a partir de una denuncia inexistente? Y por otro, cómo pensar a las instituciones a partir de esa misma inexistencia, ¿no? Pero leyendo ya completo el trabajo, digamos en una segunda mirada, completo, se me aclara un poco más el papel que la denuncia tiene en tu trabajo. O sea, más bien, yo lo pondría, o sea, primero lo tendría que pensar a nivel de pregunta, ¿sí? El sistema de justicia, o sea, la pregunta es, ¿el sistema de justicia mexicano abre canales a la escucha de los criminalizados? Entiendo ahora que en eso consiste la investigación, en mostrar cómo nadie, ni las niñas, ni los comisionados de derechos humanos, ni los jueces, ni los funcionarios, saben bien a bien qué es eso de la denuncia porque es inexistente, ¿no? La escucha también es inexistente porque a la pregunta de si hay canales institucionales, tu respuesta es no, ¿no? Eso ya me quedó claro. Una vez que aclaré esto, pude ver mejor tu trabajo como un conjunto. Ya no se me parte tanto en dos como en un principio, entre el taller realizado con las niñas en la Agencia 57 y las entrevistas y el trabajo con los funcionarios, ¿no? Ahora lo veo así. En la primera parte presentas lo que las adolescentes dicen en relación a la denuncia. Y en la segunda buscas a través de las entrevistas a los funcionarios esos canales institucionales por los que la escucha puede llegar a fluir. De todas maneras, creo que es necesario hacer más explícito el hilo narrativo de la denuncia, porque se va perdiendo. O sea, a mí como que me costó mucho trabajo llegar a entender el papel que está jugando la denuncia en el trabajo y cómo realmente es tu hilo conductor. Y le agregaría la denuncia inexistente. No, pero me parece que hace falta como aclarar, quizás es un problema de redacción, aclarar que eso es el eje que te va llevando por todo el trabajo, ¿no? Y por eso creo que en realidad que las conclusiones no son tus consideraciones finales que realmente no dicen nada. O sea, creo que tu conclusión es el capítulo 5, sí, porque como decía Mónica, une las dos partes del trabajo y cierra un poco la discusión. Aunque ese capítulo 5 también pienso, según lo dice el mismo título del capítulo, la escucha como ética y el discurso del derecho, otra vez se te parten dos el asunto. Es decir, entre la escucha como justicia, porque escuchar quiere decir en el fondo hacer justicia, y la escucha como vínculo con el dolor del otro. Ahí volvemos a la partición inicial entre poscolonialismo y subalternidad. Tú lo dices en algún momento, hay dos escuchas, ¿no? La escucha que tiene que ver con la justicia, es decir, escuchar es atender una demanda o una denuncia, es hacer justicia, y otra es la cuestión del dolor y la relación con el otro, ¿no? Entonces hay que seguir pensando esta relación entre estas dos escuchas. Al final me parece que sí logras presentar algunas facetas del aparato judicial mexicano, que es un gran mérito, entender partes del sistema judicial mexicano. Alguien, como dice Marta, viene de Brasil, es un gran mérito, ¿no? Y que consigues una reflexión interesante sobre el sistema mexicano, ¿no? Pero me sorprende que pienses que el sistema judicial mexicano, que lo dices en algún momento, puede ser capaz de escuchar la denuncia de las adolescentes, que basta para ello que sea menos corrupto y que se apegue al derecho internacional, ¿no? Y aseguras que sí hay escucha y sujetos de Estado. O sea, ¿crees? O sea, que un poco la relación entre escucha y sujetos de Estado, y que crees que el sistema, si se apegara a los lineamientos internacionales, ¿no? Y si fuera menos corrupto, sí podría escuchar a los adolescentes. Y ahí es donde digo, o sea, como que la solución que la dejas, o sea, la presentas así rapidito, que das al problema, está en cumplir con las líneas del derecho internacional. Pero yo me pregunto, volviendo al enfoque postcolonial, ¿qué se podría decir de esta confianza en los derechos nacionales desde el enfoque postcolonial? Esa es una pregunta que te podría hacer, ¿no? Y entonces ahí vuelve Spivak a mí, una autora que citas, sigues de cerca,
Pero se me aparece sobre todo Spivak cuando en algún momento hablas del lugar de enunciación del subalterno. Y yo digo, ¿será? O sea, ¿por qué estás tan segura? O sea, en ningún momento del trabajo te preguntas si los subalternos pueden hablar. O sea, estos subalternos, y a nivel teórico, si los subalternos pueden hablar. Lo das como por sentado, ¿sí? O sea, basta con una buena escucha de mi parte o de parte de la institución para que los subalternos hablen, ¿no? Y yo creo que eso hay que pensarlo otra vez. O sea, me parece que no te planteas la posibilidad de que esa escucha sea imposible. ¿Sí? Pues la resistencia, que creo que la resistencia es el único lugar de enunciación del subalterno, porque también es una gran discusión que podríamos discutir. No puede, o sea, la resistencia no puede ser reconocida cuando no existen instituciones para ello. Spivak diría que los subalternos no hablan porque no hay nada que valide su decir, no hay institución que valide su decir. Es más, me parece que todo el tiempo a lo largo de la investigación nos estás diciendo constantemente, los subalternos no pueden hablar, los esquemas lo dicen, ¿no? O sea, no pueden o sea, su habla no se puede convertir en un discurso, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo pensar desde esa idea de los subalternos no pueden hablar, estilo Spivak, cómo pensar el sistema de justicia mexicano? Un poco lo que te preguntaba Teresa, es decir, ¿de qué le sirve al sistema de justicia mexicano el silencio de las adolescentes? Digamos, ahí tendría que un poco desplazarse la pregunta, ¿no? Pero desde Spivak me pregunto también, que esto es muy fuerte, lo que voy a decir, pero me lo estoy preguntando también a mí misma y a mi propio trabajo de investigación, ¿no? Desde Spivak me pregunto también por el papel del investigador y del intelectual. Y te pregunto a ti, y me pregunto a mí, y le pregunto a mis compañeras, ¿por qué estás tan segura de haber escuchado a las niñas? O sea, ¿por qué crees que nosotros, como intelectuales, podemos escucharlas mejor que los psicólogos, los jueces y demás funcionarios de la institución? O sea, ¿de dónde saco esa autoridad que me permite creer que yo sí escucho y los otros no? Por ejemplo, ¿qué es lo que te da autoridad para erigirte en aquella que puede hablar y puede marcar la diferencia que existe entre lo que dicen las adolescentes que han vivido y lo que pueden nombrar como violencia sexual? ¿Por qué tú sí puedes marcar esa diferencia? Como intelectual, ¿no? Como investigador. O sea, hay una metodología que te coloca en el lugar de la autoridad y que por lo tanto sí tú puedes escuchar. La idea de que tu escucha no tiene que ver con la justicia, sino con la empatía, es lo que te da la autoridad. Y luego ya, para preguntarme, entonces me pregunto, ¿qué es esto de la epistemología feminista? Ya no lo entiendo. Y aquí vuelve una pregunta que planteé antes. ¿Cuál es la relación entre empatía y justicia? Que es el problema otra vez de esta partición en dos de tu trabajo, ¿no? Entre poscolonialismo y subalternidad, para decirlo teóricamente, o entre testimonio y justicia, ¿no? Entre tu taller y el sistema. O sea, ¿cuál es la relación entre empatía y justicia? Pensando en la justicia, si pensamos en la justicia, ¿de qué sirve tu identificación con la víctima? ¿Hasta dónde esa identificación te coloca en el lugar del intelectual que se piensa sujeto soberano del saber? O sea, es discutir el problema de la empatía. O sea, yo no doy por sentado esta idea de que porque escuché al otro y porque entré en una empatía con él. ¿Qué a nivel de justicia? ¿Sí? Digamos, otra vez me viene el problema de poscolonialismo, subalternidad, ¿no? Además, bueno, si volvemos al texto de Spivak, bueno, yo en esta última vez que lo leí, porque estoy dando un curso de Spivak de nuevo, digo, o sea, lo que Spivak está proponiendo es, digamos, lo que se está preguntando es ¿por qué ese afán de seguir creando sujetos soberanos? O sea, ¿por qué nosotros como investigadores nos tenemos que erigir en sujetos soberanos? ¿No? Todo el problema del intelectual que se plantea Spivak. Bien, lo que te quiero decir con todo esto, con esta lectura que hago desde Spivak, o desde mi lectura de Spivak, es que creo que una nueva lectura de Spivak y de este problema subalternidad, poscolonialismo, le podría abrir nuevos horizontes teóricos a tu trabajo, ¿no? Y que podría llevar, digamos, a discutir desde una tesis de doctorado esta serie de problemas, y que creo que sería interesantísimo que pensaras en una tesis de doctorado, porque creo que hay mucho que trabajar todavía. Y bueno, esto es mi papel como asesora, así lo entiendo, y espero que te sirva de algo todo esto, y bueno, te felicito otra vez porque me gustó mucho tu tesis.